Muchas gracias, buenos días con todos a los asistentes, muchas gracias por su asistencia. Antes de empezar con la mesa, quisiera extender mis agradecimientos como siempre, al Instituto Peruano del Arbitraje por hacer este evento tan interesante, sobre todo, muy especialmente a Carlos Soto, a Rafael Sánchez y a José Espinosa por la invitación. Y más que la invitación, además, el agradecimiento va por el tema que nos han pedido tocar. La mesa de hoy se titula Eyes on the Top, cómo hacer una carrera exitosa en el arbitraje. Y a mí me entusiasmó mucho cuando llegó este momento o esta invitación, porque a mí me da la sensación de que nos da la oportunidad de tocar temas de que si es que no se tocan en este foro, no se tocan en ningún lado. Y creo que son cuestiones muy importantes para cualquier joven que quisiera o que tiene en la mira hacer una carrera en este mundo tan bonito como es el arbitraje, ¿no? Por ejemplo, yo creo que cualquier persona que quiera dedicarse al arbitraje cuando está en una facultad de Derecho encuentra un obstáculo en su formación profesional porque las facultades en Derecho, salvo honrosas excepciones, en el Perú tienen una currícula muy acotada en temas de arbitraje. Y ese obstáculo para cualquier joven es un poco más grande cuando uno quiere encontrar el desarrollo o la formación en habilidades más prácticas o habilidades personales para poder desarrollarse adecuadamente en este mundo. Cuestiones como, por ejemplo, cuáles son las habilidades que debería tener un abogado joven para desarrollarse en el arbitraje, qué cosa es lo que necesita tener dentro de sí como profesional, como persona en arbitraje para tener, un árbitro joven o un profesional joven para tener visibilidad en su despacho de abogados o en la empresa donde trabaje para dedicarse al arbitraje. ¿Cuál es el foro para poder desarrollar estas habilidades? ¿Conviene o no conviene estudiar un posgrado en arbitraje? ¿Conviene o no conviene buscar una pasantía o una estancia temporal en un despacho de afuera? ¿Conviene hacerlo desde el punto de vista o desde el rubro académico? ¿Conviene tener una visión más transversal? Por ejemplo, dedicarse a ser árbitro, buscar ser secretario arbitral, o quizás lo que es más conveniente para eso es hacer una carrera en un despacho de abogados. Esas son preguntas que generalmente, o en nuestra generación, digamos, no las encontrábamos en la Facultad de Derecho. Afortunadamente, en eventos como el del IPA y el de hoy día de hoy, que salvo excepción mía, tenemos un panel de lujo para que nos pueda absolver ese tipo de cuestionamientos y sobre todo ayudar a cualquier persona que esté acá interesada en el arbitraje a ubicarse un poco. Entonces, sin extenderme más, quiero presentarles a quiénes son las personas que me acompañan en la mesa. Primero tenemos a Lucía Montes, es abogada española, es asociada de arbitraje internacional del estudio Cuatro Casas en España. Ha sido o actúa como árbitro y como secretaria arbitral y es coordinadora del Club Español de Arbitraje Under 40 y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Pontificia Universidad Católica de Comillas. También nos acompaña Úrsula Caro. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es máster en asesoría jurídica por la Pontificia Universidad Católica de Comillas y es asociada principal del área de solución de controversias del estudio Rubio Leguía Normand en Perú. También nos acompaña con Gustavo Laborde. Él es abogado por la Universidad de Itela de Argentina y también es abogado y máster por la Universidad de Columbia de Estados Unidos y máster del Instituto de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza. Se especializa en arbitraje internacional y es socio fundador de la Laborde Law con sede en París. A mi izquierda tenemos a Juan García, él es cónsul de la oficina de Miami de Hogan Lovells, también especializado en arbitraje internacional y tiene amplia experiencia en arbitrajes auspiciados bajo las reglas CIADI, ICC y UNCITRAL. Fue nombrado Top 40 Under 40 en arbitraje internacional. Y finalmente a mi derecha tenemos a Milan Pejnovic, que él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho por la Universidad de Harvard, asociado del área de arbitraje del estudio Bullard y ha sido asociado internacional del estudio Three Crowns en Washington, D.C. Entonces, para empezar con esta discusión, y en verdad más que discusión, una conversación que espero que pueda ser de provecho para todos ustedes, quisiéramos empezar preguntándole a Milan que nos pueda contar desde su experiencia cuáles son aquellas habilidades que él cree
que podrían ser necesarias o que deberían enfocarse en desarrollar los abogados que quisieran dedicarse a este rubro del arbitraje? Muchas gracias, Martín. Igual quiero extender mi agradecimiento a la IPA por la invitación y a todos ustedes por asistir el día de hoy. Para poder responder esa pregunta, creo que es importante regresar un poco a las razones por las que las personas pactan arbitraje. Como habíamos escuchado, el arbitraje, como dijo el doctor Juan Luis Avendaño, el arbitraje es distinto al Poder Judicial. Sí, él funciona de forma distinta y es importante identificar en qué puntos funciona distinto para de esa forma poder saber qué habilidades tenemos que adoptar y cómo poder llegar a tener esas habilidades. Y creo que cuando uno revisa, por ejemplo, las encuestas de Ware and Case y Queen Mary del 2008, uno va revisando las razones por las que se pacta el arbitraje y más allá que usualmente un 99% de personas prefieren el arbitraje, esto es a nivel internacional, frente al Poder Judicial o litigio judicial, explican que hay más, pero dos de las razones por las que usualmente se prefiere el arbitraje es, una de ellas, por la posibilidad del alto nivel de especialización del caso. Eso tiene que ver no solamente con la temática, sino con los árbitros. Y segundo, algo que también es muy importante y tiene que ver con la flexibilidad del arbitraje, del proceso, de cómo construir un proceso que se adapte a las necesidades de las partes. Y cada una de estas características del arbitraje creo que hace necesarias ciertas habilidades blandas. En el caso de la especialización, creo yo que la más importante es la empatía. Ahora, la empatía en general se puede aplicar en todo sentido de la vida. Entonces, creo yo que es necesario ser más preciso cuando hablamos de empatía en arbitraje. Y yo he tomado dos tipos de empatía, eso no quiere decir que no hay más, que me parecen importantes y en mi experiencia me han servido mucho. Uno, aprender y después aplicar. La primera creo que tiene que ver, el alto nivel de especialización hace que el abogado tenga un máximo contacto con el fondo del arbitraje, ¿no? La capacidad de meterte al negocio que está detrás. Y eso implica tener un nivel de empatía con cómo funciona el negocio, nivel de empatía sobre cómo tu cliente funciona, sobre cómo los peritos hablan del negocio y que a veces en el Poder Judicial o en otro tipo de procesos no tienes la posibilidad, digo a veces hay excepciones, pero no tienes la posibilidad de llegar a ese nivel, no tienes la posibilidad de hablar con peritos, ¿no? Expertos que te permitan entender. Y en un caso, por ejemplo, que yo tuve, la discusión era sobre turbinas de generación eléctrica a ciclo combinado. Y la discusión era una discusión técnica, de fondo. Falló la máquina, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién asume el riesgo? Y pasó lleva que entender la máquina. ¿Qué se tuvo que hacer? Yo lo que hice fue pedir ir a visitar al perito. Y el perito donde vivía en Houston. Y conversé todos 2 días conversando con él y lograr entender y estar dispuesto a entender lo que no tiene nada que ver con derecho. Me regaló su libro y todo y tuve que estudiar. La mitad no entendí, por supuesto, pero creo que la parte que era necesario entender, lo entendí. Y era muy necesario estar abierto y dispuesto a ir más allá del derecho. Y creo que en arbitraje ir más allá del derecho es lo importante. Y un segundo nivel en lo que es empatía, que he elegido hablar hoy día, es lo que llaman la empatía intercultural. Esto pasa especialmente en arbitraje internacional, pero cada vez más en arbitraje nacional cuando uno elige árbitros extranjeros, ¿no? En mi estudio intentamos elegir bastantes árbitros extranjeros, en especial para poder, cuando tenemos una temática con una especialidad que en Perú no hay, o queremos variar en árbitros para no elegir siempre los mismos, ¿no? Hay un buen pool de árbitros extranjeros que elegimos incluso en arbitraje nacional. Y estos árbitros vienen obviamente con una carga extranjera, entonces ya de una cultura distinta. Entonces ya desde ahí, aunque sea nacional, ya tienes un exposure frente a gente de fuera. Tienes que entender cómo funciona. Y si es un arbitraje internacional es todavía mayor, ¿no? Si uno tiene un arbitraje contra, ¿no?, una parte de Abu Dhabi, de Bahrein, del Medio Oriente, incluso Europa o Estados Unidos, entender cómo funciona. Entender, por ejemplo, cómo funciona el discovery americano versus el sistema probatorio peruano y cómo ellos van a empujar, por más que tengan reglas de la IVA, un discovery y reglas IVA, más hacia el discovery americano.
y la parte latinoamericana va a empujar más hacia un sistema menos discovery. Y poder entender y conversar con ellos va a permitir llegar a un punto medio y evitar el conflicto o las demoras que podrían haber en el proceso. ¿Y cómo se puede lograr, si uno es estudiante, ese tipo de habilidad blanda? Creo yo que los MOOCs, ¿no? Los MOOCs son la mejor forma, ¿no? La práctica en los MOOCs, ir a competir afuera, ¿no? La capacidad de poder, o la posibilidad de tener árbitros extranjeros ya desde la época de estudiante, te permite ir poco a poco llegando a ese punto. Y aún más, por ejemplo, hay un MOOC en Latinoamérica, hay un MOOC en Europa, tienes el de España, tienes el de Viena. Digamos, la capacidad que uno logra como estudiante frente a eso le va a servir en estas áreas que les estoy refiriendo. Y un segundo grupo que hablaba de habilidades blandas que toqué, sí, yo hablaba hoy día, que me pareció trascendental, es la flexibilidad. Y la flexibilidad tiene que ver, está íntimamente ligado con la creatividad. El arbitraje, por ser flexible, te permite ser creativo. Creativo, sí, te permite ser creativo a la hora de armar tu cláusula arbitral. ¿Ponemos mediación primero? No ponemos mediación primero. ¿Qué institución arbitral elegimos? Elegimos CCI, elegimos la Cámara de Comercio de Lima. Les pongo un ejemplo. En un caso, la otra parte tenía 7 peritos. Nosotros teníamos 1. ¿Qué nos permitía el arbitraje? Y pensar creativo, porque te da la flexibilidad del arbitraje, te permitió generar un debate entre nuestro perito y los 7 peritos de la otra parte. Fue la mejor forma de explicarle al tribunal nuestro caso. Eso es algo que uno se le ocurre. Sí, se le puede ocurrir en el Poder Judicial, pero no tiene la capacidad y la posibilidad. Entonces, el arbitraje te permite ser creativo, te exige ser creativo, y una vez más, creo yo que el MOOC, pero también los cursos y el trabajo, ¿no? Las prácticas en arbitraje especializadas, te permiten adoptar o tener esta habilidad blanda. Otro ejemplo que nos pasó es en un caso, habían 3 discusiones distintas y una era urgente. ¿Qué presentamos? Presentamos bifurcación, pero en 3 partes. ¿No? Eso es algo que tampoco podrías hacer uno en el Poder Judicial, ¿no? Y más, bifurcación en 3 partes con un laudo parcial que se ejecute incluso, para poder salir de esa discusión. Entonces, como ven, el arbitraje, por ser flexible, te permite ser creativo, y al permitir ser creativo te exige esa ya tu creatividad. Entonces, creo yo que, para resumir, si hay 2 cosas que yo he aprendido de mi experiencia sobre la necesidad de habilidades blandas, es una, tiene que ver con empatía. En muchos sentidos, especialmente las 2 que he señalado. Y segundo, es aprovechar la flexibilidad, ¿no? Ser flexible. Y esa flexibilidad va más allá de lo que señaló el doctor Avendaño cuando hablaba, pues, de las notificaciones. Notificaciones es un tema básico, pero va todavía más allá. Hay que ser flexible y adaptarse cada caso. Cada caso es un mundo en el arbitraje, y eso es lo bonito del arbitraje. Muchas gracias. Gracias, Milan. Úrsula, Milan nos ha contado desde su perspectiva cuáles son un par de soft skills bien importantes para cualquier joven que quiera dedicarse al arbitraje. En tu experiencia, digamos, más allá de esos soft skills o incluso respecto a esos soft skills, ¿cuáles son las habilidades profesionales que un first chair esperaría de su second chair, que suele ser el abogado joven que está empezando en el arbitraje, que es el soporte del lead counsel, el abogado que da la cara frente al tribunal, frente a la audiencia? ¿Cuáles son esas habilidades profesionales que tú esperarías encontrar y recomiendas a los asistentes cuidar en desarrollar? Muchas gracias, Martín. Muy buenos días con todos. Antes que nada, agradecer a Lipa, a Carlos, a Rafael y a José por la invitación, por permitirme estar acá y poder intercambiar con ustedes mi poca experiencia en lo que es el patrocinio de mis clientes en arbitrajes. Ya llevo poco más de 15 años llevando arbitrajes y, bueno, en los últimos tiempos ya como árbitro. Pero el día de hoy lo que me toca comentarles, ¿no?, es sobre lo que yo considero podrían ser las habilidades que debe tener un second chair en las actuaciones arbitrales, ¿no?, que es lo que lo hace importante. Por lo general, en los patrocinios, ¿no es cierto?, de arbitrajes, tenemos un abogado encargado del caso. Este abogado es la persona que tiene el contacto directo con el cliente, que prepara las declaraciones, ya sean testigos de las partes, y que da la cara frente al tribunal arbitral. ¿Qué sucede, no es cierto?, ¿qué sucede por lo general? No solamente basta
con tener una buena demanda, una buena contestación, que es bien sustentada, medios probatorios, sino también es muy importante en un arbitraje tener una buena actuación en las audiencias arbitrales que se fijen a lo largo del procedimiento. ¿Por qué son importantes las audiencias? ¿No es cierto? Son muy importantes porque ahí es donde las partes interactúan entre sí a través de sus abogados, o estas actúan con el tribunal arbitral, porque el tribunal arbitral es ahí donde formula preguntas, tiene contacto con los abogados, las partes, y finalmente es ahí también donde muchas veces se puede dejar entrever alguna debilidad de alguna posición de las partes que puede ser utilizado por la contraparte, ¿no? Si es que es muy hábil, y evidenciarlo en ese momento. Y también es el momento en el cual los árbitros se van generando una convicción sobre la viabilidad o no de alguna posición presentada en el caso. En los casos, yo considero que son sencillos, ¿no es cierto?, que no son muy complejos. Esta labor no debiera ser tan complicada de ser manejada por una sola persona, pero por lo general los arbitrajes son complejos, ¿no es cierto? Y la complejidad pasa no solamente por los temas técnicos o las cuestiones que se debatan o que son materia de controversia, ya sea en la demanda o en la contestación o en las recomendaciones que se formulen, sino también porque existen en el arbitraje numerosas actuaciones que requieren de pienso, de información, de tener conocimientos técnicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hay pericias de parte, muchas veces cada parte presenta 2, 3 pericias, ¿no es cierto?, una económica, financiera, etcétera. O también puede ser que la otra parte ofrezca el mismo número y el tribunal también ofrezca pericias de oficio, o que cada parte presente 5 testimoniales y cada una declaración de parte. Entonces, esto hace que el procedimiento en sí sea largo, que sea de largo aliento, sea tedioso, y que el abogado que conoce el caso tenga despierto absolutamente todos sus sentidos, ¿no es cierto? Surge una labor multitasking de nuestra parte, de los abogados que llevamos los procesos arbitrales, porque en forma paralela en las audiencias tenemos que estar atentos a todo, ¿no es cierto? Tenemos que conocer al revés y al derecho en nuestro caso, todos los medios probatorios que hayan sido ofrecidos, no solamente por nosotros, sino por la otra parte, conocer las fuerzas y debilidades, estar atentos a los signos que puedan surgir en ese momento, ya sea del abogado, de la contraparte, del árbitro, estar atento al número, a las preguntas que debamos formular, a los testimoniales, y en general estar atentos de todo, incluso de temas técnicos que por lo general no son relevantes jurídicamente, pero que sí generan un fastidio al momento de llevar a cabo una audiencia, ¿no? Por ejemplo, no sé si les ha pasado llegar a una audiencia arbitral y que de repente el USB que uno llega no sea compatible con el sistema que está en la reunión, y esto te distrae, ¿no? Y el abogado que está a cargo del caso tiene que estar enfocado en lo que tiene que hacer. Yo tengo que preparar una declaración de parte o estoy pensando en las preguntas que le voy a hacer el testigo, y esto genera una tensión bastante fuerte, ¿no? Entonces, estas cosas nos desenfocan. Entonces, sí, es muy importante, a raíz de estos temas complejos que surgen, que los arbitrajes sean vistos por equipos. Y es ahí donde surge el first chair y el second chair, ¿no es cierto? Es lo que conversaba, lo que preguntaba Martín. En estos equipos existe un abogado que lidera la defensa del caso, es el que da la cara frente al cliente, frente a las partes, al arbitraje, pero el second chair es aquel que lo apoya, es la mano derecha, son los ojos, oídos y manos en el arbitraje, ya sea fuera de las actuaciones arbitrales como incluso en el mismo procedimiento arbitral. En mi opinión, cuando me preguntas cuáles son las habilidades que hacen al second chair tener mayor visibilidad en una firma, yo considero que las mismas habilidades que tiene que tener el second chair, los tiene que tener el first chair, porque es el que lidera el caso, ¿no es cierto? Son las mismas habilidades. La única diferencia es que uno da la cara y el otro no, el otro está al costado. Pero incluso, en mi opinión, las más importantes, además de las que les voy a comentar brevemente, es, primero, estar identificado con el caso. Y segundo, estar en aptitud de tomar el lugar del first chair en cualquier momento, ¿no? Hay que tener en cuenta que por lo general quien es el abogado líder del equipo es la persona con más experiencia, ¿no es cierto? Que por lo general tienen más arbitrajes a su cargo, o sea, no es el único caso, ¿no es cierto? Entonces el second chair tiene como función
conocerlo el detalle, incluso manejarlo de otra manera o mejor manera que el first chair para que ubique al first chair en lo que es el caso en concreto. Entonces, ¿cuáles serían esas características que yo en realidad de mi experiencia he podido rescatar? Ya me tengo un minutito, o sea que al toque. Brevemente, conocer tu caso, ¿no es cierto? Conoce cuál es tu defensa, cuáles son tus medios probatorios, qué resoluciones han sido expedidas, si ha habido algún medio probatorio que ha sido cuestionado, qué ha dicho la otra parte, no solamente de tu parte, sino de la posición de la otra parte, ¿no es cierto?, de la contraparte, porque tú tienes que estar atento. Previamente a las audiencias, lo que yo sugiero es revisar nuevamente las actuaciones, tener la información fresca, determinar los medios probatorios que para ti sean importantes y relevantes, no solamente de tu posición, sino también de la otra posición, para tenerlos listos y frescos para que cuando surja el momento, tú estés en aptitud de poder responder. También recomiendo, yo lo que suelo hacer para las audiencias es preparo un esquema escrito de lo que es el detalle de las actuaciones y lo que va a surgir, lo que se va a actuar, y me anticipo a hacer algunas preguntas o repreguntas y voy colocando temas para estar preparada para lo que pueda surgir. Adicionalmente, también sugiero tener un file, ¿no es cierto?, con las actuaciones importantes. Los procesos arbitrales suelen tener muchísimos tomos, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno está en las audiencias, lo importante es tener lo más importante a la mano, ¿no es cierto? Porque de hecho ganas tiempo con eso, porque tú que conoces el caso te acuerdas de todo, pero si te vas a poner a buscar el documento, ¿no es cierto? Entonces la importancia de que ese second chair esté con toda la mano, con la información y dársela al first chair en cualquier momento. Para tener esta labor tiene que ser coordinado con el first chair. Necesitas conocer la forma de trabajo del abogado que lidera el equipo, participar con él constantemente en la elaboración de la defensa del caso, participar en las reuniones, en las reuniones con los clientes o de preparación con los testigos, etcétera. Deben estar atentos a lo que ocurre en todo momento en las audiencias, ¿no es cierto? Porque mientras el first chair está enfocado en lo que está haciendo en ese momento, en el informe oral, de repente, el second chair tiene que estar atento a aquellos signos verbales y no verbales de las partes o de los abogados. Por ejemplo, a mí me ha sucedido, por ejemplo, también que, no sé si les ha pasado, que en las audiencias suelen presentar las partes documentos de última hora, argumentos de última hora, y en ese caso los first chair no están en el tiempo para revisar. Entonces el second chair debe estar en aptitud de poder revisar la información y de poder ir preparando lo que se va a decir o cuestionar lo que se ha presentado en ese momento. Luego, finalmente, el tema técnico que les comenté y el tema de las conexiones de internet, diapositivas, tener esta información técnica que a veces el first chair no maneja o no tiene tiempo de manejarlo. Y lo más importante, como les comenté, es estar en aptitud de tomar el lugar del first chair en cualquier momento, ¿no es cierto? Por lo general, lo que a mí ha sucedido en mi experiencia, el second chair no es alguien secundario, sino también es, al igual que el first chair, es muy relevante, porque incluso está en aptitud de estar en las audiencias, estar atento a los detalles y también tienen la posibilidad de participar. Es lo que me ha sucedido en mi caso en la práctica profesional. El second chair a veces participa completando alguna idea que el first chair se le haya pasado o sugiriendo algún comentario, pero claro, tiene que tener el pleno conocimiento del caso y saber lo que está hablando para que generar seguridad en el first chair de que no se necesita ahondar más en el tema. Bueno, creo que esos son las habilidades, en mi opinión, más relevantes para que el second chair pueda tener más visibilidad, no solamente a nivel de la firma de abogados, sino también en general a nivel del tribunal y de las partes. Muchas gracias. Muchas gracias, Úrsula. Bueno, entonces hemos escuchado de Milan y de Úrsula, muy resumidamente, algunas de las habilidades que ellos consideran son las más útiles para los jóvenes árbitros o jóvenes que se quieren dedicar al arbitraje. Entonces, yo lo que le quisiera preguntar a Gustavo es, a ver, hemos escuchado sobre empatía con los clientes, sobre sensibilidad a temas técnicos, sobre ser los ojos, oídos del first chair, del lead counsel, algunas habilidades para desarrollar en audiencia, previas a la audiencia, etc. Entonces, mi pregunta a Gustavo sería, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué le podrías recomendar a los asistentes de dónde es el lugar más adecuado para desarrollar estas habilidades? Es decir, ¿tú recomendarías, por ejemplo,
que sea un posgrado fuera de, digamos, en sede peruana, digamos, en el extranjero, o si es que recomendarías buscar la posibilidad de trabajar fuera por algún tiempo, tener más tiempo de práctica en la propia ciudad. No sé, ¿qué cosas nos podrías recomendar o le podrías recomendar al público respecto del mejor escenario para desarrollar estas habilidades? Buen día a todos, gracias. Ok. La respuesta corta es sí, sí lo recomiendo, pero voy a empezar de un modo un poco más general. Buen día a todos y gracias a Lipa por la invitación. Es la primera vez que estoy en Perú, es un país con una historia muy rica y de hecho la historia antigua en particular es uno de mis hobbies. Siempre me gustó estudiar la historia del Imperio Romano, de Egipto y de hecho aquí en Perú había ya ciudades de piedra 500 años antes de las más antiguas pirámides en Egipto. Y siempre creo que la historia antigua tiene lecciones que nos permite iluminar cuestiones de hoy. Por ejemplo, la cuestión de cómo tener una carrera exitosa en arbitraje internacional. Y siempre me gusta lo que dice un filósofo romano, Séneca, que dice que la suerte es lo que sucede cuando la preparación encuentra la oportunidad. Y eso creo que es fundamental. Hay que tener suerte en ese sentido para tener éxito en arbitraje internacional. Los dos elementos que mencioné, la preparación y la oportunidad. La preparación se puede desdoblar en dos factores, la motivación y la práctica. La primera es la motivación y puedo decir que habiendo trabajado con alguna de la gente que está en el tope de la profesión en Nueva York, en Suiza, con árbitros como Cosman Kohler, Laurent Lévy, en Francia con Emmanuel Gaillard, que tienen un altísimo nivel de motivación, incluso 20, 30, 40 años después que están ejerciendo la profesión y tienen la misma motivación que tiene una persona el primer día de trabajo. Y eso es fundamental porque da el combustible emocional para llevar adelante todo proyecto humano, especialmente un proyecto intelectual, una carrera. El segundo es la práctica. Y ahora voy a llegar a la pregunta que hacía Martín. Las principales habilidades técnicas para tener éxito en arbitraje internacional es obviamente tener los conocimientos técnicos de la materia de arbitraje especializados, tener un poder de capacidad analítico y de argumentación, y tal vez el más importante es la capacidad de redacción, tener una capacidad de escribir de un modo claro, de un modo persuasivo y elegante, porque en definitiva es la escritura lo que va a plasmar las anteriores dos habilidades. Si uno conoce arbitraje y tiene buenos argumentos y capacidad analítica, la única manera que lo tiene para probar, principalmente en arbitraje, es escribiendo bien. También obviamente están las audiencias, pero sinceramente el arbitraje es 80% es por escrito. Y estos dos se refuerzan mutuamente. Cuando uno está más motivado, más va a practicar, y cuanto más practicas, mejor eres, entonces estás más motivado para hacerlo. A todos nos habrá pasado que cuando te sientes que eres más bueno en algo, estás más motivado para seguir haciéndolo. Y luego viene el tema de la oportunidad. Y la oportunidad se puede buscar trabajando una cosa que yo me decía antes, para desarrollar las habilidades que acabo de mencionar, la mejor manera es haciendo estudios en arbitraje, y ahora hay más oferta que nunca antes. Y la pregunta de Martín, sí, es una manera excelente de desarrollar esas capacidades, de hacer estudios de arbitraje, ya sea aquí en Perú, en el extranjero idealmente también, porque también se puede aprender a redactar en otros idiomas y sobre todo en inglés, que es la lengua franca del arbitraje internacional, y es fundamental dominarlo bien para tener una carrera exitosa fuera de lo que sea exclusivamente el área latinoamericana. Otra manera es también haciendo pasantías, obviamente, y escribiendo artículos, publicando, y luego buscando obviamente trabajo en arbitraje. Trabajar en arbitraje tiene dos ventajas. Una es que es una manera de seguir practicando y mejorando, y en sí mismo representa la oportunidad de crecer, de ir mejorando y avanzando. Las oportunidades, diría que si se puede, siempre es bueno tener la oportunidad de trabajar en el extranjero, sobre todo en jurisdicciones como Nueva York, Londres,
París, Ginebra, también Singapur ahora está creciendo mucho, y para Latinoamérica, sobre todo Miami y Madrid. Son jurisdicciones que tienen muchísimo peso y que también tienen buenos contactos con estudios locales. O sea, les interesa a los estudios locales también tener gente que haya estudiado, trabajado en esos estudios, para luego tener una relación profesional con esas personas, con esa experiencia. Luego, todos estos 3 factores no son suficientes, no solo la preparación y la oportunidad, sino que también hay que saber aprovechar al máximo cada oportunidad. Y eso también quiere decir ir cultivando relaciones profesionales con la gente con la que uno trabaja. Idealmente también tratar de buscar un mentor, alguien que sea un modelo, un guía. Y por eso siempre relativizo un poco la importancia de los rankings como Chambers, como GAR. Si bien siempre uno tiene un orgullo personal de decir, bien, trabajo en un estudio que es banda 1, no necesariamente dice toda la historia. Y lo digo porque habiendo trabajado en estudios son banda 1, he visto a gente que trabaja en estudios de un poco menos de prestigio, pero donde los abogados jóvenes tienen más oportunidades y avanzan más rápidamente. Y no lo digo teóricamente, conozco amigos que han llegado a avanzar más rápido profesionalmente en estudios un poco menos conocidos. Así que para los abogados jóvenes les digo, relativicen la importancia de los rankings porque no es lo único que importa. Son instrumentos de marketing, y también hay que pensar en qué oportunidades les da el lugar donde uno va a trabajar para avanzar profesionalmente, para asumir más responsabilidad, para crear contactos profesionales. Luego, ya mencioné 4 factores, que son la oportunidad, la práctica, la capacidad de desarrollo. Y el otro factor es la tenacidad, porque sin importar el lugar donde está en la profesión, a la gente que está en el tope también le sucede, siempre hay reveses. He visto árbitros de alto nivel que de pronto son recusados o ven que una sentencia la anulan, o son criticados por una corte. Y es importante siempre saber recuperarse de estos momentos y salir adelante. Es fundamental tener esa capacidad de recuperación. Y para los jóvenes lo que más nos sucede es que es difícil encontrar trabajo y oportunidades en arbitraje. Constantemente que no hay puestos o no hay casos y hay que saber, hay momentos en los cuales uno tiene que creer en uno mismo, aunque parezca que nadie más cree en uno mismo. Sí, ese también es un factor fundamental. Y el último es la capacidad relacional. No sé si existe en español. ¿Existe? Okay. Capacidad de crear relaciones con las otras personas, porque incluso si uno es muy bueno, solo puede llegar hasta cierto punto sin el apoyo de la gente que está en la cima. Y esto no quiere decir que uno tiene que ser hipócrita y ser obsecuente con la gente que está en la cima, pero sí reconocer que siempre juega un rol muy importante. Entonces, si uno está de repente en un ambiente en el cual no siente que haya nadie que esté interesado en tu desarrollo, pues tal vez buscar un ambiente donde puedas encontrar esa persona que se va a ocupar de que estés aprendiendo y estés mejorando y de que tengas oportunidades profesionales para crecer. Muchas gracias, Gustavo. La verdad que yo no puedo más que coincidir con lo que ha dicho Gustavo, sobre todo en los temas y eso es para todo nivel, ¿no? No solamente para cuando uno es un joven profesional, sino fundamentalmente cuando se va desarrollando la motivación, la tenacidad, la preparación, el sentido de oportunidad, son cuestiones absolutamente importantes de desarrollar. Y para eso también coincido con Gustavo en que la posibilidad de buscar un estudio en el extranjero y la posibilidad de tener este tipo de estancias temporales son absolutamente importantes. Y sobre eso te quería preguntar, Milan, porque tú has tenido una experiencia en ambas cuestiones. Tú tienes un estudio de posgrado en arbitraje fuera y has tenido la oportunidad de trabajar en una firma muy importante afuera. ¿Nos puedes comentar un poco cómo te ayudó eso para tu carrera y cómo ves que te va a ayudar para el futuro en tu carrera acá en Perú? Sí, y brevemente quizás algunos tips prácticos, ¿no? De por qué Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que esa es una opción bien personal. El mercado lógico extranjero de latino es Estados Unidos. Los estudios americanos tienen áreas latinas que en arbitraje en Latinoamérica. No digo que en Europa no exista, pero es menos, bueno, de mi experiencia.
Es más, yo comparaba con mis compañeros que consiguieron trabajo, todos mis compañeros latinos consiguieron trabajo en mi maestría, y mis amigos de otras universidades, en promedio los latinos eran los que más consiguen en Estados Unidos, los asiáticos, los europeos en menor medida. Bueno, esto es más intuitivo y mi experiencia que estadístico, pero no es mi experiencia. El latino en Estados Unidos para estudiar y trabajar es el mercado, digamos, más lógico. ¿Cómo elegir universidad y a qué edad? Yo diría, una vez más, intuitivamente de la gente que yo vi y la gente con la que yo trabajé, el latino que usualmente entra afuera es un latino un poco mayor, no es joven, tiende a ser promedio 30 años, hay gente menor, sí. Los asiáticos tienden a ser más menores, igual que europeos. Y además, bueno, en la elección de la universidad hay que buscar obviamente la mejor. Hay muchas en ranking bien alto, otros que tienen por especialidad ranking alto, y hay que elegir bien si uno quiere trabajar después. Por ejemplo, si uno quiere trabajar en Nueva York o Washington, D.C., más difícil es irte a Stanford. Es un tema de mercado, más que de capacidad de universidad, ¿no? Si estás Columbia, NYU, Harvard, Yale, UPenn, entre las otras, por la proximidad hay una facilidad práctica. Pero eso no quiere decir que no consigas ahí. Además, si te quieres ir a ver tecnología, te vas al otro lado. Y sobre trabajo, muchas veces uno ya se va con contactos acá, pero lo que yo he aprendido es, una vez que estás allá, mandas correos con tu CV y spameas a todo lo que tú crees que puedes spamear con tu correo, con tu CV, y así consigues. Y así consiguió mis prácticas allá. Y la experiencia es espectacular, ¿no? Es tener la capacidad, y con eso termino, de poder preparar a John Paulson para una audiencia. Es algo que no tiene precio, ¿no? Y creo yo que te sirve, justo para lo que yo hablaba de tener esa capacidad de poder entender a la gente de afuera, estudiando con gente extranjera y trabajando, y desarrollar tus habilidades blandas en ese sentido, ¿no? Gracias Milan, muy útil. Y en esa línea, Juan, te quería molestar, porque también es un consejo muy práctico para muchos de los asistentes, y la pregunta que surge después de lo que nos dice Milan y de la experiencia extraordinaria que tuvo él, ¿y cómo se hace para conseguir esa oportunidad? Y una vez que la consigues, ¿qué cosa es lo que esperan los abogados permanentes de esas firmas, que en tu caso, por ejemplo, es una firma internacional en Miami? Bien, gracias Martín. Mira, para conseguir eso, primero déjame empezar que en la oficina de nosotros de Miami siempre contratamos casi uno o dos, lo que decimos foreign law clerks, foreign legal consultants, visiting attorneys, lo que se sabe, el título varía, pero es la misma posición. Y estas personas son personas que son abogados en sus países, muchas veces por varios años, están haciendo un LLM o ya lo terminaron y vienen a trabajar con nosotros por un año. Algunas veces se quedan por mucho más tiempo. Ahora tenemos a una persona que se ha quedado con nosotros ya por 5 años, porque es fantástica. Pero ¿cómo conseguir este trabajo? Casi todo el mundo que trabaja con nosotros en esta posición lo consigue a través de los job fairs de los LLMs en Nueva York. Hay uno en Colombia y otro en NYU, que son los famosos, que yo creo que ahí todo el mundo van. Nuestro bufete de entrevista ahí donde conseguimos nosotros estos candidatos. ¿Qué esperamos de esta persona? Primero, que tenga experiencia ejerciendo ya por varios años en sus países. Típicamente en un estudio de prestigio en su país, pero más importante que eso, yo creo que es una persona que tenga experiencia práctica, que haya, por ejemplo, redactado memoriales, que haya, tiene experiencia manejando testigos en la audiencia, preparando openings y closings. ¿Por qué? Porque lo que esperamos nosotros es que estas personas se incorporen como cualquier miembro de nuestro equipo y pueda manejar cualquier aspecto del caso. El legal consultant que tenemos ahora ha hecho todo. Ha redactado memoriales, se reúne con clientes sola, ha participado en la audiencia, ha hecho cross-examinations en las audiencias. La experiencia práctica es lo más clave de lo que nosotros buscamos. Correcto, gracias Juan. Seguramente va a ser de mucha valía para muchos de los que están acá tener esos tips desde alguien que usualmente es quien contrata y quien trabaja con estos foreign associates, ¿no? Bueno, ahora hay que variar un poco, quisiera variar un poco la temática, porque nos hemos enfocado, claro, desde el punto de vista del abogado litigante arbitral o del practitioner, ¿no? Pero yo le quería preguntar a Lucía,
¿qué opina ella? ¿Es importante tener una visión no solamente de practitioner, sino una visión más transversal de la práctica arbitral? Quiere decir, no solamente ser el abogado litigante arbitral, sino tener la experiencia de encontrar el espacio de ser en algún momento secretario arbitral, árbitro. ¿Cómo lo ve ella y cómo son las mejores opciones o oportunidades para poder desarrollar lo que ella cree que es mejor? Sí, muchas gracias, Martín. Gracias por tu amable presentación. Y yo también tengo que empezar, lógicamente, agradeciendo al Instituto Peruano de Arbitraje la oportunidad para estar hoy aquí, que además, como en el caso de Gustavo, es mi primera visita a Perú. Me ha parecido muy interesante la reflexión del doctor Avendaño en la inauguración de esta conferencia sobre lo que los practicantes extranjeros pueden aportar a la comunidad arbitral peruana. Les aseguro que no es menos lo que nosotros nos llevamos puesto, ¿no? Ayer en el avión hice el ejercicio intelectual de comparar artículo a artículo la ley de arbitraje peruana con la española, y hay tantas cosas que dan envidia de su regulación, y hay tanto aprendizaje que sacar de ello que realmente creo que es muy estimulante, ¿no? este ejercicio de compartir. Luego uno llega aquí y ve también la parte que puede no estar funcionando de esa regulación, y eso también son aprendizajes interesantes. En todo caso, y volviendo a la pregunta que me hacía Martín, el otro día preparando esta conferencia recordé que hace unos meses me invitaron a impartir una bajo el título Empatía y eficiencia, cuando los abogados y los árbitros se ponen en la piel del otro para hacer mejor el proceso arbitral. Era una discusión realmente interesante y una temática distinta a las puramente técnicas que a veces se abordan en estas conferencias. Y en aquella ocasión la primera reflexión que compartí con la audiencia fue la de que yo creo que formamos parte, y creo que esto aplica a todos los miembros de este panel hoy, de una nueva generación de abogados y árbitros que nos caracterizamos, entre otras cosas, por haber actuado o compaginado sucesiva o simultáneamente la actuación como representantes de partes, como secretarios de tribunales arbitrales y como árbitros, y que eso nos da una visión tremendamente transversal del procedimiento arbitral, lo cual nos ayuda a hacer que ese procedimiento se parezca más a lo que nuestros clientes comunes necesitan, y en definitiva a superar esa vieja visión confrontacional entre lo que quiere el árbitro y lo que quiere el abogado. Puede no ser distinto. Yo creo que en la actualidad existen dos grandes retos para el futuro y la consolidación del arbitraje comercial. Y me refiero al comercial porque el de inversiones tiene sus propios fantasmas. Pero creo que han estado muy bien expresadas también en el acto inaugural de esta conferencia. El primero es el de la pérdida de eficiencia. Tenemos en ocasiones arbitrajes demasiado largos y demasiado complicados para la disputa que realmente se resuelve en su seno. Tenemos tácticas de guerrilla que bombardean y ponen en peligro el futuro del arbitraje. Tenemos a veces la aplicación forzada de prácticas que son propias de otras tradiciones jurídicas a partes que no se sienten identificadas. Véase, por ejemplo, la imposición de un quasi-discovery en una disputa entre dos partes de origen continental o de civil law. Pues tiene poco sentido, hace que el arbitraje sea poco eficiente, que en ocasiones se aleje de lo que las partes necesitan y por tanto es una amenaza. Y la segunda amenaza es la de la pérdida de legitimidad del sistema. Y aquí me han parecido muy inspiradoras las palabras del doctor Rivera, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, esta mañana. Estamos hablando de problemas de independencia e imparcialidad del árbitro, estamos hablando de códigos de buenas prácticas, estamos hablando otra vez de tácticas de guerrilla y, por supuesto, de corrupción. Estos dos problemas, en mi opinión, solamente se superan haciendo nuestro trabajo mejor como comunidad arbitral. Y yo estoy convencida de que la práctica transversal de la profesión es una de las herramientas que tenemos a disposición para hacer nuestro trabajo mejor. Y por eso, volviendo a lo anterior, creo que como nueva generación de expertos en arbitraje tenemos soluciones que aportar al problema. No todas, pero algunas que son relevantes. Entonces, ¿cómo se hace esa práctica transversal, ¿no? ¿O cuál es el íter habitual? Y es un camino que yo creo que se repite muchas veces, por lo que hemos visto hoy en la presentación del currículum de muchos de los que estamos aquí o lo que vemos en nuestros colegas de profesión. La etapa 1, bueno, hay una etapa 0. Esto me lo han recordado vuestras intervenciones, que son los moods, pero no me voy a alargar más en eso. La etapa 1 es entrar a formar parte de un equipo de abogados en el que uno haga una función fundamentalmente de representante de parte en el procedimiento arbitral. Este es un trabajo durísimo,
está claro y todos los que estamos aquí lo sabemos, pero es una escuela inmejorable y esa es la posición en la que se adquieren la mayoría de los conocimientos técnicos necesarios para esta profesión. Algunos lo hacen todavía mejor y hacen estas rotaciones en el extranjero de las que os han hablado antes, o incluso rotaciones, esto es muy habitual en España, no estoy segura de otras jurisdicciones, pero puede que sí, de otras prácticas dentro del mismo estudio legal, una práctica más regulatoria o más transaccional, puede ser una visión tremendamente interesante para luego incorporarla a nuestra práctica de arbitraje. ¿Y qué conseguimos con esta práctica como abogados representantes de parte en arbitraje? Pues lo primero y más importante es que tenemos el contacto directo con el cliente y vemos cómo percibe el cliente la forma en la que se conduce el arbitraje y los resultados que obtiene del arbitraje, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que funciona y lo que no. También estamos en esa fase de asesoramiento al cliente sobre qué disputas someter a arbitraje y cuáles no. Aquí tiene que ver también lo de la práctica transaccional a la que me refería antes, de estar en un equipo de corporate, etcétera, que está asesorando sobre cuándo introducir el convenio arbitral, ¿no? Y por supuesto vivimos el arbitraje como usuarios en el sentido de, bueno, representantes de las partes en el procedimiento arbitral que disfrutan de las buenas ideas de los árbitros y padecen las que no son tan buenas. Y así llegamos a la etapa 2, que es la de actuar como secretarios de tribunales arbitrales. Esto en mi experiencia es súper interesante. Hay dos formas para hacerlo, una más light, que es la de tener la suerte de formar parte de un equipo de arbitraje suficientemente grande como para que haya algún socio que tenga nombramientos potentes como árbitro y nos pueda dar esta oportunidad. Y la segunda es, o más intensa, es ir a un estudio jurídico en el que solamente se haga esto. Y de golpe, como secretaria del Tribunal Arbitral, tenemos una visión completamente nueva y distinta del procedimiento arbitral. Son los mismos arbitrajes, pero analizamos las peticiones de las partes desde la perspectiva del tercero que tiene que resolverlas y, por tanto, empezamos a ver lo que funciona y lo que no funciona de los esfuerzos de los abogados en la representación de los intereses de sus clientes. Y, por supuesto, metemos por fin la cabeza dentro de esto que llaman los anglosajones el black box, las deliberaciones del Tribunal Arbitral, y vemos cómo funcionan y cómo se produce y cómo se sigue todo ese proceso decisorio que tan importante es para nuestro ejercicio como abogados representantes de parte. Etapa 3, sé que me estoy quedando corta de tiempo. Unos años más tarde en el proceso, y si lo hacemos bien, llegan los primeros nombramientos como árbitro. Al principio son disputas más pequeñas en cuanto a cuantía, no necesariamente complejidad, y aquí sí que ya testamos definitivamente lo que nos resulta persuasivo y lo que no en cuanto a elementos de prueba, en cuanto a comportamiento procesal de las partes, etcétera, y ponemos al límite nuestros conocimientos técnicos sobre la conducción de un procedimiento arbitral, ¿no? Realmente en arbitrajes pequeños a veces se ven cosas mucho más complejas que en los grandes porque se ponen en cuestión reglas más básicas del procedimiento arbitral y por eso es interesante, digamos, ese ejercicio intelectual. Por último, caminando esta senda, vamos acudiendo a eventos como este, participando en asociaciones de arbitraje, creo que esto hablaremos más adelante, impartiendo cursos y haciendo publicaciones específicas sobre la materia que nos obligan a pulir el conocimiento técnico. Y en definitiva, lo que conseguimos con esta carrera es que cuando estamos defendiendo a un cliente como abogado representante de la parte, le vamos a dar una visión mucho más completa del procedimiento arbitral y de cómo van a percibir los árbitros sus peticiones, porque estamos siendo árbitros también en paralelo, secretarios de tribunales arbitrales, y como árbitros también tenemos una mucha mayor empatía a la hora de recibir y gestionar las peticiones tanto procesales como de fondo de las partes. Lo dejo ahí un momento. Muchas gracias, Lucía. Muy interesante. Y continuando con esa línea, yo le quiero preguntar a Juan, correcto, entonces tenemos que es importante desarrollar una práctica de practitioner, digamos, como litigante arbitral. Lucía nos acaba de comentar que es la importancia de tener esta visión transversal, de tratar de en algún momento de nuestra etapa de abogado, secretario arbitral, y culminar con la de árbitro, digamos. Y lo que te quería preguntar es, bueno, y para llegar a todo esto, a tu juicio, ¿lo hacemos desde la práctica o quizás recomendarías tú llegar de la misma a los mismos objetivos, pero quizás por el lado académico? ¿Qué es lo que tú recomendarías como más idóneo para llegar a esos objetivos? Bueno, gracias Martín por la pregunta y de nuevo, como todo
el panel, gracias al Instituto Peruano de Arbitraje, al doctor Soto, a Rafael, a José por organizar la conferencia y por la invitación de participar. Yo creo, Martín, para responder a su pregunta, como diría cualquier buen abogado, la respuesta es que depende. Depende de lo que uno quiera hacer y lo que uno quiera alcanzar en su carrera arbitral. Uno quiere ser árbitro, uno quiere ser abogado de parte, quiere ser secretario, ¿qué es lo que quiere alcanzar? Y lo que he visto a través de mi experiencia, aunque comparto totalmente con el comentario de Lucía, que no existe una ruta absoluta para llegar a donde uno va, y vemos mucho intercambio entre estos roles, pero lo que sí que he podido ver es que un árbitro muchas veces sigue un camino un poco diferente que un abogado de parte. Y uno tiene que elegir, no tiene que elegir, pero debe pensar qué es lo que quiere hacer. Por ejemplo, un abogado que quiere ejercer como árbitro. En ese sentido, yo creo que sería un poco más beneficioso y útil desarrollar una carrera académica o empezar por lo menos como profesor o como académico. ¿Por qué? Bueno, primero, por una razón muy práctica. Es que muchas veces los académicos, los profesores, tienen menos conflictos de intereses cuando se le va a nombrar como árbitro. No te puedo decir cuántas veces nosotros hemos oído a un abogado de parte que está en un bufete internacional para nombrarlo, en un arbitraje comercial sobre un proyecto bastante grande en Latinoamérica, y existe un conflicto. A lo mejor ese abogado no haya trabajado en este proyecto con una de las partes, pero alguien en su firma, en otra oficina, sí ha trabajado. Y surge un conflicto. Si uno quiere ser árbitro, lo que uno busca es obviamente nombramientos. Y si existe un conflicto, no se puede nombrar. En ese sentido, ser académico o profesor puede ser una carrera útil ahí. El otro sentido es que ser académico y profesor también permite a uno publicar sus opiniones, sus perspectivas sobre la ley y la materia, más que un abogado de parte. Y esto porque es importante. Como le dije, un árbitro busca nombramientos, y quien es el que decide los nombramientos al final del día es el cliente. Varias veces nosotros presentamos candidatos a nuestros clientes para ser nombrados como árbitros, y la primera pregunta que nos hace el cliente es ¿qué ha escrito este árbitro sobre los temas que están en disputa, sobre la materia, sobre la ley? Y si el árbitro no ha escrito mucho, no sabe mucho sobre sus pensamientos, sobre sus lineamientos, el cliente está un poco sospechoso de nombrarlo, porque no conoce mucho. El cliente siempre prefiere lo que conoce sobre lo que no conoce. Pero en ese sentido hay que tener un poco cuidado, porque las opiniones, las publicaciones de los profesores, de los académicos, también lo pueden comprometer y lo pueden posiblemente descualificar de una disputa, dependiendo de lo que se trata la materia. Ahora, si lo que uno decide es no ser árbitro, pero ser abogado de parte, entonces yo creo que es definitivamente importante desarrollar su carrera en un bufete, un estudio, y en particular un estudio internacional. ¿Por qué? Primero, lo que vemos es que esas disputas hoy que manejamos en el arbitraje son disputas globales. Hace poco manejamos una disputa que se trataba de un proyecto en Chile contra una empresa en Miami. Pero ¿qué vimos? Existían documentos relevantes a este proyecto en Europa, en China. Teníamos testigos en Canadá, en México. Teníamos peritos que estaban también en China y por Europa. Y esto requiere una práctica internacional con oficinas en varios sitios, con un equipo grande que pueda lidiar con todos estos temas. Porque como un árbitro busca nombramientos, un abogado de parte busca obviamente clientes. Y lo que espera el cliente es que pueda manejar estas disputas globales en cualquier sitio. Al mismo tiempo, las disputas no solamente son globales, pero son grandes. Uno de mis primeros arbitrajes en cual trabajé, teníamos 1,500 pruebas que entregamos al tribunal, solamente una parte. El segundo memorial que redactamos era de 600 páginas. Teníamos casi 20 peritos.
y en total como 30 testigos de hechos. O sea, desarrollaron para manejar estas disputas, si esto es lo que uno quiere, sería imposible de hacerlo desde una perspectiva académica. Un profesor hacer esto. Esto requiere un equipo grande, internacional, diverso. Ahora, con todo esto quiero aclarar que no hay términos absolutos. Como bien dijo Lucía, lo que vemos hoy es que los abogados de partes también sirven como árbitros, como secretarios. Los profesores también pueden ser abogados de parte, también pueden ser árbitros. Hay un intercambio entre estos roles increíble. Y como dice uno de mis gran mentores, en el arbitraje el único límite es su propia imaginación. O sea, si uno quiere ser árbitro, puede hacerlo puede llegar ahí desde una carrera académica o de una carrera práctica. Lo importante yo creo que es seguir su pasión. Porque como dijo muy bien Gustavo también, si uno sigue su pasión, será motivado. Y la motivación es lo más importante. O sea, si lo que le interesa a uno es estar en un ambiente académico, ser profesor, interactuar con alumnos, hazlo. Y todavía puede llegar a lo que uno quiere en su carrera arbitral, sea como árbitro o como abogado de parte. Si lo que uno prefiere es pelear, estar, como decimos, en the arena y defender a los intereses de sus clientes, pues se puede unir obviamente a un bufete y desarrollar su carrera así. No hay ningún camino específico yo creo que se pueda seguir. Y eso es lo lindo del arbitraje. Muchas gracias, Juan. Muy interesante tu perspectiva. Yo no hago más que coincidir con ella. Ya estamos llegando al final de la mesa y la verdad que me parecería extraño concluirla sin antes hacer referencia a un fenómeno que está pasando mucho en Lima, y es algo que puede ser beneficio para muchos de la audiencia, que es estas organizaciones de árbitros jóvenes y la importancia que tienen para el desarrollo profesional de cualquier estudiante de Derecho o abogado de sus primeros años de practitioner. Y en ese sentido quería aprovechar que estaba acá Lucía, en su calidad de representative del Club Español de Arbitraje Under 40, para que desde su perspectiva en el club del CEA nos pueda comentar cuál es la importancia de pertenecer a estas organizaciones y cuál es la importancia de que cualquier persona interesada en practicar en el arbitraje, sobre todo los jóvenes, busquen, motiven y puedan crear las oportunidades para participar en ellas. Sí, gracias, Martín. Bueno, yo hago un disclosure primero. Yo soy miembro del CA-40 desde hace 11 años. Salté directamente de la cuna del moot court al CA-40 y creo que en este proceso y en mi desarrollo profesional a lo largo de estos años son muchas las ventajas que he disfrutado gracias a eso, ¿no? Este tipo de organizaciones, igual que el CA-40, pero son extremadamente interesantes. Las actividades del ICC-IAF, a mí me encanta el comité sub-40 de la sección de arbitraje de la IVA, que hacen unas publicaciones y unos talleres estupendos. Y, por ejemplo, en el ámbito latinoamericano se han desarrollado muchísimo los Very Young Arbitration Practitioners, que tienen un foco un poco más, como dicen ellos, más baby arbitrators, están más centrados en la etapa universitaria y primeros años de desarrollo profesional, y también son muy interesantes. Pero yo destacaría sobre todo tres cosas. El primero es la formación y actualización jurídica permanente, que puede ser más o menos complementario del plan formativo que tenga el despacho en el que uno se incorpora, pero claro, eso depende, ¿no?, de cada despacho. En segundo lugar, esta cosa casi de coaching psicológico de unos a otros, de darnos consejos en cuanto a desarrollo profesional, dónde poner los esfuerzos y qué rendimiento obtendremos a cambio de ellos, etcétera. Y por supuesto la parte relacional, ¿no? Es fundamental que nos conozcamos y que nos llevemos bien entre nosotros. Es positivo para el desarrollo del arbitraje por muchos de los motivos que ya hemos comentado antes. Y cuando al final de ese camino tienes la oportunidad, como me ha ocurrido a mí ahora, de incorporarte como coordinador a alguno de estos grupos, pues ya las ventajas se multiplican, ¿no? En cuanto a visibilidad, etcétera, y también la oportunidad de devolver, pues con un cierto esfuerzo y dedicación pro bono a esa organización que tantas oportunidades te ha dado, pues con tu esfuerzo también su desarrollo en los próximos años. Muchas gracias, Lucía.
bueno, con la intervención de Lucía vamos llegando al final de esta primera mesa del Congreso de Jóvenes Árbitros. Yo no tengo más que volver a agradecer al Instituto Peruano de Arbitraje, a Carlos, a Rafael y a José por la invitación. Y para resumir un poco todo lo que hemos escuchado ahora, volviendo al principio, ¿no? La pregunta de la mesa es cómo hacer una carrera exitosa en el arbitraje. La verdad que, concluyendo lo que han dicho todos mis copanelistas, es, desde mi perspectiva, motivación, preparación y dedicación. Mientras tengan eso, yo creo que van en buen camino. Muchísimas gracias a todos por asistir y esperemos verlos en las demás mesas del evento.